Altavoz Live presenta. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Estamos ya en el episodio 5 y estamos a punto de cerrar el tema de Proyecto Sentido. Ya hemos revisado el momento de la concepción, el momento del nacimiento y también los ciclos biológicos memorizados. Para cerrar este tema, ¿qué más podemos platicar? ¿Qué podemos incluir? Sí, pues nada más para hacer un resumen de lo que vimos. Vemos que en general adoptamos proyectos a partir de nuestros papás y de sus deseos conscientes e inconscientes, y desde ahí tiene un impacto sobre nuestra concepción en nuestro nacimiento. Como vimos, eso determina cómo nos vamos a relacionar con el mundo en la edad adulta y cómo nos vamos a relacionar con nuestra autonomía personal y económica. También vemos que estamos adoptando un proyecto porque hay un papel inconsciente que cumplir. Lo que habíamos visto, por ejemplo, podría ser reemplazar a un muerto, unir a la pareja, ser el bastón de vejez, etcétera, etcétera. Y entonces este papel nos los dan nuestros papás antes de nacer. Y de los proyectos que nos acabas de decir, ¿todos tienen connotación negativa o también hay posibilidad de que haya un proyecto que esté lindo, que esté padre? ¿O cómo se sopesa eso? ¿Qué tan positivo puede ser o negativo? Justamente en la última parte, que es revisar mi proyecto sentido, es donde la persona se da cuenta si el proyecto que le han dado sus papás de manera inconsciente le favorece o no, si hay un beneficio para él. Entonces ahí es donde pues lo analiza después de analizar su concepción, su nacimiento, sus ciclos biológicos memorizados. Analiza si es algo que le beneficia o si es algo que le resta. Y siempre tenemos elección. Lo que hablabas tú de responsabilizarnos es parte también de eso. Ahorita que tengo conciencia de cuál fue mi proyecto sentido desde el punto de vista de mis papás, desde sus deseos, ¿qué hago yo? ¿Lo quiero seguir o no? Porque no me sirve. O tal vez agarrar nada más una parte porque sí es un beneficio para mí, o si no, dejar la parte que no me conviene. Siempre tenemos elección. Y eso que platicas, ¿cómo lo podemos trabajar en el sentido, cómo puedo revisar yo, poner en una balanza si es beneficioso para mí? ¿O cómo investigo yo cuál es mi proyecto sentido? Pues ahí nos tenemos que revisar a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Lo primero en cualquier terapia es revisar la relación con papá y con mamá. Entonces desde ahí revisar cómo estamos en relación a ellos. Hay un concepto que había escuchado en algún libro del fantasma compensatorio, que si mal no recuerdo tiene que ver con ese anhelo que a veces tenemos de tener los padres perfectos, y que ahora que mencionas la relación con papá y mamá, que es lo básico, pues seguramente tiene que influir en nosotros y en cómo percibimos nuestro propio proyecto sentido. Así es, una parte pues de ese trabajo con el concepto de proyecto sentido es nos podríamos estar preguntando ¿cómo te mantienes dependiente al anhelo de que tus padres te den lo que necesitabas o lo que aún necesitas? Entonces, ¿cómo nos posicionamos? ¿Seguimos en la edad adulta anhelando a que papá o mamá me dé lo que necesitaba de yo chiquita o de mi niña interior o de mi adolescente o de mi joven, o de eso yo me hago cargo? Ahí es donde nos damos cuenta lo que aún podemos estar trabajando. Y esto no tiene que ver también con el tema de las 5 heridas, porque, por ejemplo, Liz Bourbeau, que desarrolló ese concepto, habla precisamente de que a veces heredamos o tenemos heridas que nos vienen del sistema familiar y que se trata de hacerse responsable uno mismo de cómo sanarlas, cómo trabajarlas, cómo hacerlas conscientes. ¿Cómo se pueden ligar estos dos temas? Sí, así es, porque con las 5 heridas que impiden ser uno mismo, que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, la primera, que es rechazo, se siente desde el momento de la concepción. Entonces está muy ligado ese concepto de 5 heridas con el concepto de proyecto sentido.
Y también esas heridas se despiertan en la persona dependiendo del progenitor. Hay unas que son por el progenitor del mismo sexo y hay otras heridas que se despiertan por el progenitor del sexo opuesto. Y entonces, para hacer este cierre del tema de Proyecto Sentido, tiene que ver todo con papá, con mamá y con nosotros mismos responsabilizarnos de cómo estamos ahorita como adultos. El pasado no se puede cambiar, sin embargo sí podemos trabajar para entenderlo de otra manera diferente y que eso nos dé más estabilidad emocional. ¿A qué más podemos agregar para este cierre del tema? Pues creo que lo has resumido muy bien. Sería responsabilizarse, tener autoconocimiento y autoconciencia, es decir, captar en qué nos estamos manejando. Yo me manejo con mis papás desde la niña herida, desde la adolescente o desde la joven, o pues mi postura de adulta que aún anhela cosas de ellos, o yo me hago cargo de mí misma. Y ahí nos da mucha información porque siempre tenemos elección. No hay víctimas si no estamos dando permiso que eso nos afecte. Entonces ahí es como poder darse cuenta de lo que hay, como bien lo dijiste, y con eso ¿qué hacemos? Qué bueno que nos platicas de la autoconciencia y del autoconocimiento, porque pues hay diferentes tipos de terapias, talleres, cursos de desarrollo, crecimiento personal, y uno de los temas que vamos a tratar en los próximos podcasts va a ser acerca de la meditación. Y esto pues es una herramienta que ayuda bastante a la autoconciencia, al autoconocimiento. Y los invitamos a seguirnos escuchando en este podcast todos los lunes. Y no nos queda más que agradecerles su atención y despedirnos. Muchas gracias, bye.